Hola, saludo a todos. Ustedes saben que el 17 de octubre se transforma en el Día de la Lealtad. Muchos se preguntan, lealtad a Perón, y Perón ya no está. Perón ya fue. Sí, es cierto, Perón ya fue. Pero el peronismo es. Y para los peronistas, Perón no fue, Perón es y está. Porque es algo así como la transformación de la inmortalidad. Fíjense ustedes, 18 años de proscripciones, bombardeos, fusilamientos, desapariciones, cárcel, torturas, vejámenes de todas clases, el 41-61, evitando pensar en peronista, pretendían que la sociedad argentina no pensara en peronista, no proscribían solamente Perón, Evita, los símbolos, el partido, no, proscribían el pensamiento. Y no pudieron. Y no pudieron porque es un movimiento, no es un partido político. Y el movimiento como tal se mueve. El partido político que arranca en la Revolución Francesa parte, divide, fragmenta. Para el peronismo, el movimiento es revolucionario, se mueve, está en constante revolución. Lo dice su palabra, se define como movimiento. El otro fragmenta, parte, divide. El movimiento fluye, une, unifica, construye y está en ebullición. Entendiendo estos principios, por qué Perón fundó un movimiento y no un partido político, podemos entender la diferencia que nosotros tenemos, por ejemplo, con la izquierda, donde dice que el partido político para ellos es esencial para la revolución. Para Perón, el movimiento está constituido por el hombre y la mujer, como tal, que constituyen la unidad básica. Para el peronismo, la unidad básica es la familia. La sumatoria de familias constituyen los barrios. La sumatoria de los barrios, los departamentos las provincias, los municipios y las provincias el Estado-Nación. Entonces, para el peronismo, la familia es constitutiva, es la unidad básica. La unidad básica no es el local, no es el lugar de sitio de reunión. No, la unidad básica es, para Perón, en su concepto filosófico que determinó en el Congreso de Filosofía de Mendoza, cuando habla de la comunidad organizada, la constitución natural del orden que debe imperar en el movimiento nacional. Ahora, hablamos de lealtades. Y entonces, cuando un hombre no está, pero dejó su doctrina, dejó su filosofía, la interpretación de las cosas y la explicación, uno debe ser leal a esas situaciones que se ha heredado de ese pensamiento, porque si no, estaríamos en una falsedad ideológica. Y la falsedad ideológica trae confusión. La confusión produce en el ser humano contradicciones. Y en las contradicciones se produce lo que se llama el revuelo, donde nadie sabe de qué se trata, todos creen interpretar cosas diferentes y entramos en la anarquía política. El peronismo ha sido esencialmente frentista, pero no hay que confundir las concepciones de la construcción. Primero, un núcleo férreo que tiene como columna vertebral al movimiento obrero. Esa es la columna vertebral del peronismo, y el peronismo es la columna vertebral del movimiento nacional. No hay movimiento nacional sin peronismo, y no hay peronismo sin el movimiento obrero. A partir de esta interpretación y de este entendimiento, las lealtades se tienen que jugar en la misma situación de la aplicación de nuestras propias verdades y de nuestra propia manera de sentir nuestra doctrina tal cual la explicara Perón en sus tantas e innumerables charlas sobre adoctrinamiento que dio cuando trató de hacernos entender a todos que el peronismo era una forma de vida. Una cosa simple, decía Perón, donde cada uno de nosotros suscribe a una manera cristiana de ver la vida, humanista, y fundamentalmente construye, a través de esas ideas, la democracia social. De la democracia formal pasamos a la democracia social. Entonces, el peronismo vino para construir una democracia social. Esa democracia social
esa democracia donde el que no tenía empezó a tener y el que tenía y se le dio, se le dijo también en aquella Constitución de 1949, hay derechos, pero hay deberes. Nada puede ser gratuito, no todo pueden ser derechos, sin deberes y sin obligaciones. La lealtad a este movimiento está en discusión. Y está en discusión porque el movimiento no tiene conducción. Y no puede tener conducción. Porque Perón dijo, mi único heredero es el pueblo. Usted, sí, usted, tiene el bastón de mariscal bajo su propia axila. Sí, usted. Usted ha sido elegido por él como el protagonista del movimiento. Somos nosotros. Es nuestro yo interior para el nosotros colectivo. Y eso es lo que tiene que dar la dinámica para una orgánica que cree las condiciones, al no estar el líder conductor, para el consejo que conduzca al movimiento nacional peronista. Por eso, él siempre se puso en conductor del movimiento, nunca se puso en otra cosa. Él fue siempre el conductor del movimiento. Perón nunca estuvo afiliado al Partido Justicialista, no existía. El Partido Justicialista existió a partir de 1972, cuando Lanusse se le ocurrió prohibir, para que no se usara el apellido Perón, los apellidos de persona en la palabra nacional o argentino, etc. Y entonces lo que era el Partido Peronista pasó a ser el Partido Justicialista. Pero cuando aparece el peronismo, que confluye electoralmente en el 46, el 24 de febrero del 46, en la elección que se gana, se ven usados distintos partidos políticos y Perón los disuelve y arma el Partido Único de la Revolución. Y cuando se da cuenta que eso no alcanzaba, liquida también el Partido Único de la Revolución y dice, somos un movimiento. Y empieza entonces a explicar las diferencias existentes entre el partido y el movimiento y dice, para nosotros el partido político es una herramienta electoral. Por eso en distintos tiempos, compañeras y compañeros se han utilizado para expresarse, porque no hay democracia interna en el PJ, distintas vertientes políticas. Entonces hay una dispersión de los ciudadanos peronistas en el PJ y en otros lugares. Y el movimiento los une, el movimiento los unifica. Y entonces nos encontramos con que el viejo tronco peronista, es decir, nuestros padres fundadores, venían de distintas ideologías. Venían del radicalismo, del socialismo, del conservadorismo, y conforman el nacimiento del peronismo. Nosotros, sus hijos, somos los puros peronistas, porque no tuvimos nada más que una formación peronista y vamos a morir peronistas. Pero nuestros hijos, es decir, los nietos de los peronistas fundadores, son peronistas de la razón, porque no conocieron a Perón, no sufrieron a Perón, pero razonan y analizan a Perón y tienen un tremendo valor y una tremenda importancia. Bueno, ese sector está abandonado. Ese es el sector donde nosotros, los hijos de los padres fundadores, no fuimos capaces de hacer el adoctrinamiento adecuado. Es cierto, se han perdido 2 generaciones, es cierto, el trasvasamiento generacional quedó frustrado, es cierto, se desapareció gente, pero tampoco insistimos. Y las escuelas de cuadro, esencialmente las que se hacían en el movimiento obrero, se abandonaron. El partido político estuvo clausurado, cerrado, las unidades básicas, confundiendo la construcción de Perón de la unidad básica como la entidad familiar al local político con candado, y entonces se clausuró el adoctrinamiento y no hay lealtad a lo que no se conoce. No se puede juzgar a una juventud que a lo mejor no termina de entender lo que corresponde de lealtad porque ellos no son culpables. Nosotros, los puros peronistas, los hijos de los padres fundadores, que no somos ni radicales, ni socialistas, ni comunistas, ni conservadores, sino que somos puros peronistas, somos los únicos responsables de no haber transmitido con toda la fuerza necesaria ese trasvasamiento generacional. Entonces, las lealtades se pierden porque no se conocen. Uno no puede defender lo que no conoce y uno no puede querer lo que no conoce. Por lo tanto, es imprescindible volver a adoctrinar, volver a explicar, volver a mostrar de qué se trata
para que se entienda que hubo una Argentina diferente a la que hoy se vive, porque hoy estamos en el preperonismo. Hoy se ha vuelto a lo mismo y se está proponiendo históricamente el regreso definitivo por parte de la oposición. Quieren sacar todas las conquistas de los trabajadores, quieren que usted vuelva a ser lo que era antes en el preperonismo, es decir, un ciudadano esclavo de una minoría que lo explotaba. Las lealtades nuestras tienen que ser por aquella patria justa y libre y soberana con que Perón nos educó y nos enseñó.